tema de esta semana es Bonifacio y el árbol de Navidad. Antes de entrar de lleno a la historia, veamos primero cómo el árbol de Navidad y los cambios que éste tiene o ha tenido de acuerdo al país o la cultura donde se presenta. El árbol de Navidad ha pasado por diferentes cambios y cosas que se le han agregado desde el tiempo en que se inició esta tradición. Algo es muy peculiar o muy particular es que depende de la cultura y el país donde se practica. Este puede ir cambiando en la manera como se adorna para la ocasión. Aún las costumbres de los días o semanas que permanece en la sala o el lugar donde se coloca, aún eso cambia. Los americanos, por ejemplo, lo quitan y lo sacan afuera de sus casas el día 26 de diciembre, así como lo oyeron. Los hispanos casi lo tienen por todo el mes de diciembre y llegan hasta el mes de enero, hasta el final. Hay quienes he podido ver que comienzan con esta tradición a principios del mes de noviembre. Ahora, si nos vamos a las costumbres de algunos países, por ejemplo en Australia, usan por lo menos 6 tipos de plantas como árboles de Navidad. Estos son los que me llamaron quizás más la atención. Una es una planta de tipo lirio, anaranjado, suave, y el otro es un árbol amarillo, que es una planta parásito, como se describe en su sitio de internet, ¿no? Así que en muchos países donde los árboles de pino no son comunes, se usan cualquier tipo de arbusto o plantas artificiales hechos de diferentes materiales. Por ejemplo, este que ganó el premio de Guinness como el árbol artificial más alto del mundo en el 2001, construido de tubos de PVC, lo cubrieron con follaje artificial y se le llamó el Árbol de la Paz. Fue exhibido en el Parque Moinhos de Bento en Porto Alegre, Brasil. Y Brasil se ha caracterizado mucho, por ejemplo, el que tiene en Río de Janeiro, que es uno de los árboles más pesados y más grandes flotantes del mundo. De ahí en adelante, pues Brasil ha buscado llevarse los premios, ¿no?, de árboles de Navidad, por los más grandes o flotantes del mundo. Aquí en Estados Unidos quizás el árbol de Navidad más famoso que se instala es en el Rockefeller Center, que tiene este año 74 pies o unos 22 metros de altura. No está nada mal su belleza y pista de patinaje, es impresionante, ¿no? Aquí en California, al sur de Los Ángeles, en el centro comercial Citadel, este año instalaron un árbol natural traído desde el norte de California que mide 115 pies, unos 35 metros de altura. Es enorme, ¿no? Más alto que las palmeras californianas. ¿De dónde inicia la historia del árbol de Navidad? Y aunque hay muchas historias acerca de cómo inició esta tradición y quizás todas estas historias sostienen algo en común, pero en otras la diferencia de los detalles son muy grandes que parecen que estos relatos parecen pues contradictorios, ¿no? En esta oportunidad yo les traigo la historia del árbol de Navidad con quien ahora conocemos como San Bonifacio. Y por eso el tema de esta reflexión, Bonifacio y el árbol de Navidad. Ahora, la historia del árbol de Navidad. Ya veremos a continuación que de Bonifacio hasta nuestros tiempos, este ha sufrido y se ha convertido en uno de los símbolos de la Navidad, que en cada país puede ser diferente. Y aunque en nuestros tiempos se adorna con las luces blancas y multicolores, no siempre fue así, ¿no? En esta historia sé que muchos, cuando buscan en la internet acerca de la historia del árbol de Navidad, muchos buscan el simbolismo en todo, ¿no? Y esto es lo que dicen algunos. No necesariamente comparto esta opinión, solamente cito lo que ellos dicen acerca del pino, que es un árbol que nunca se muere, o en inglés se le llama evergreen tree, ¿no?, o el árbol que siempre está verde. Y esto se debe a que en el invierno muchos de los árboles se mueren, y sus hojas caen, ¿no?, y se adormecen.
Ahora, ¿cómo comenzó esta historia que tiene que ver con un santo de la iglesia, la historia del árbol de Navidad? Una de las leyendas más antiguas acerca de este árbol de Navidad es la que se relaciona con el apóstol y misionero que ahora conocemos como San Bonifacio. Entonces veamos primero quién era San Bonifacio. Él vino de una familia acomodada y nació alrededor del año 675 en Wessex, Inglaterra, un lugar muy conocido por estas piedras y esto que están viendo ahí, ¿no? Ahora, Bonifacio muere aproximadamente el 5 de junio del 754 en Holanda. Fue un misionero, reformador inglés, y se le conoce generalmente como el apóstol de Alemania por su trabajo en la evangelización de esta nación. Bonifacio puso a la iglesia en Alemania en un firme camino de piedad inquebrantable y conducta irreprochable. En sus cartas y en los escritos de sus contemporáneos aparece como un hombre piadoso, de propósito noble y dedicación. La vida de Bonifacio terminó en martirio a manos de una banda de paganos holandeses que lo mataron mientras él leía las Sagradas Escrituras a unos cristianos nuevos en un domingo de Pentecostés. Qué interesante este dato, ¿no? Así que Bonifacio había pedido que después de su muerte fuera enterrado en el monasterio de Fulda y ahí fue donde fue llevado. Ahora, ¿cómo es que se convierte Bonifacio en un santo católico, ¿no? Esto ya lo hemos visto, cómo es el proceso y cómo él fue elevado a santo mártir en el 754 por el Papa Gregorio II. No muchos años después de que haya muerto, ¿no? Para lo que otros santos tienen que esperar para que se les llame santos, ¿no? ¿Cómo es que se mezcla entonces un personaje real con una leyenda, ¿no? Y ahí es donde entramos en lo que es la vida real de alguien que fue un cristiano devoto, que llevó el Evangelio a Alemania, con una leyenda. En este libro, el primer árbol de Navidad de 1897, se describe a Bonifacio, ¿no? Bueno, y el escritor lo hace de una manera amena contar todo esto, ¿no? El hecho es que Bonifacio fue comisionado como un misionero y predicador para los bávaros o alemanes. Así fue que llegó predicando el Evangelio a lo que hoy es Alemania. La historia se mezcla con el cuento en parte ficción por el escritor Henry van Dyck, está ahí, o Dyck, como lo quieran pronunciar, un americano de descendencia holandesa, alemana y predicador presbiteriano, era un pastor presbiteriano. Ahora, Henry van Dyck describe a Bonifacio, ¿no?, en su obra ficción titulada El primer árbol de Navidad, de 1897, ya lo dije, ¿no? Alrededor, dice él, y comienza su historia de esta manera, alrededor del año 723, Bonifacio viajaba con un pequeño grupo por Alemania en la región llamada Baja Hesse. Había escuchado de una comunidad de paganos, ¿no?, que en pleno invierno, este grupo de hombres o de personas que estaban allí estaban por hacer un sacrificio humano. Algunos dicen que era un niño, por lo generalmente este era el sacrificio que se le hacía al dios del trueno, Thor, sí, ahí lo tienen, al mismo dios Thor, que era presentado con un hombre de barba pelirroja, muy fuerte, enemigo de los dioses gigantes, pero muy benevolente, es decir, muy bueno con los humanos. Ahí estaba Thor con su gran martillo. Así que Bonifacio se enfrenta a Thor, bueno, al árbol que representa en cierta manera el lugar de la adoración y sacrificios de este Dios. Ahí está Bonifacio entonces
al pie de ese roble sagrado, el roble del trueno. Bonifacio y sus compañeros llegan a tiempo a esta pequeña villa en la Nochebuena, justo a tiempo para intervenir y detener a este grupo de paganos que estaban listos para hacer este sacrificio al dios Thor. Y allí al pie del roble del trueno, ahí lo tienen como se presenta hoy en día el dios del trueno, Thor, ¿no? Con su báculo de obispo en la mano, Bonifacio se acercó a la multitud pagana que había rodeado la base del roble del trueno, diciendo a su grupo: aquí está el roble del trueno y aquí la cruz de Cristo. Esta cruz romperá el martillo del dios falso Thor. De una manera milagrosa, si se quiere decir de esa manera, el árbol cae, el sacrificio no se lleva a cabo. Y quizás a lo mejor, ¿no?, los paganos esperaban que su dios Thor eliminara con su poderoso trueno y su poderoso martillo a Bonifacio y a todos los que habían llegado a interrumpir esta ceremonia sagrada. Pero nada sucede. Mientras que Bonifacio les señala a ellos, el roble caído del dios Thor está en el suelo. A la vez aprovecha para mostrarles a ellos un abeto o un pino muy pequeño, verde, diciéndoles de esta manera: este arbolito parece un niño del bosque. Este será vuestro árbol sagrado esta noche. Ya no este árbol que se cayó. Es el bosque de la paz, el árbol de la paz. Es el signo de una vida sin fin, pues sus hojas siempre están verdes. Observen cómo este pequeño pino apunta hacia el cielo. Que este pino se llame el árbol del niño Jesús. Reúnanse entonces alrededor de él, no en el bosque salvaje, sino en vuestras casas, en vuestras propias casas. Ahí no habrán actos o sacrificios de sangre, sino que alrededor habrán obsequios, regalos amorosos y actos de bondad. Esta es la leyenda también, de cómo Bonifacio, después de que el roble del dios Thor había caído, usando también la madera de este mismo árbol caído, construye la capilla, la primera capilla, dice, en suelo alemán. Y así los alemanes entonces comienzan una nueva tradición que se extiende a nuestros días. Dicen algunos, al traer este abeto, este pino a nuestros hogares, al decorarlo con velas y adornos y celebrar el nacimiento de un Salvador, el apóstol de Alemania y su rebaño nos dan ahora lo que conocemos como el árbol de Navidad. Bien, esta es la leyenda. ¿Cómo es que conocemos esta leyenda? Ahí está la clave de todas las tradiciones y las leyendas que no se dan a conocer sino hasta muchos años después. Toda esta historia que les he contado, que les acabo de narrar a ustedes o he querido contarles, se encuentra en el libro que ya les había mencionado antes y que fue escrito en 1897 por Henry Van Dyck, titulado El primer árbol de Navidad. Es decir, que este libro que recoge la leyenda lo hace de una forma amena y entretenida para los lectores y especialmente diseñado para los niños de ese tiempo. Este libro se escribió 1000 años, ¿no?, después de lo que supuestamente fue esa gran hazaña de fe de este hombre que llevó el Evangelio a Alemania por el trabajo misionero de Bonifacio. Ahora, ¿quién era el escritor de este libro? Ya expliqué que nació en Estados Unidos, ¿no?, el 10 de noviembre de 1852, en un pueblecillo que se llama Germantown, o sea, un pueblo alemán. Ahora, este hombre fue escritor, poeta, ensayista. Su educación fue en una de las mejores universidades de ese tiempo, en Princeton.
Y Van Dyck se graduó del seminario teológico en 1877 y se convirtió también en ministro presbiteriano, ¿no? Pastor presbiteriano. Ahora, es interesante este dato, que donde nace este hombre, Henry Van Dyck, es bastante conocido este lugar, Germantown, como también el lugar donde se inicia entre los cristianos de origen alemán la tradición de colocar el árbol en las vísperas de Navidad aquí en Estados Unidos. O sea, de ahí comienza todo, en este pueblecito, Germantown, con este escritor Henry Van Dyck, que le da más vida a esta tradición a través de ese libro que él escribe. Ahora, este libro se convirtió, claro, en una leyenda. No fue un invento suyo, que quede claro, el libro que escribió Henry Van Dyck. Más bien, algunas de las cosas que escribió no se pueden sostener históricamente, ya que la tradición de los árboles de Navidad adornados con diferentes objetos están en los libros desde el tiempo prácticamente de la Reforma, el año 1500, 1600, iniciándose como una tradición entre los católicos alemanes y luego pasada a los luteranos también en Alemania. Esta historia que escribió Henry Van Dyck es interesante esto, que es sostenida y defendida hasta el día de hoy por la Iglesia Católica Romana como una santa tradición, como un relato digno de recordarse de uno de sus santos héroes. En cuanto a la vida y ministerio que ahora se conoce como San Bonifacio, recordemos esto, que se dio en el tiempo donde históricamente la Iglesia sostenía todavía un nivel elevado de pureza doctrinal y de una vida piadosa y cristiana. De hecho, Bonifacio, que llevó el Evangelio en el año 700 a Alemania, lo hizo con una predicación piadosa que llamaba al arrepentimiento y volverse a Dios. He aquí la reflexión. Ahora ya conocemos un poco la historia de la tradición del árbol de Navidad. Y si después de escuchar esto, usted no comparte la idea de poner un árbol de Navidad en su casa, se le respeta su decisión. Ahora, si usted decide hacerlo, pues es también una decisión muy personal. El propósito de mi reflexión en esta oportunidad no es defender a los que colocan un árbol de Navidad o los que deciden no hacerlo. Esta reflexión no tiene la intención de traer una respuesta, más bien tiene la intención de traer una respuesta histórica, razonable, del por qué observamos o tenemos estas tradiciones. Y es que la verdad es que a veces muchos tenemos prácticas o costumbres que desconocemos, que ni siquiera sabemos cuál es el origen. Mi propósito entonces de esta reflexión sobre esta tradición es traer luz y compartir con ustedes el por qué se hace esta práctica hasta el día de hoy. No es en ningún momento de convencerlos a aceptar o rechazar algunas de las tradiciones. Eso será decisión propia de ustedes y espero que sea en base y a la luz de la Escritura. Ahora, ¿el árbol de Navidad es un símbolo de adoración? No, todo lo contrario. El hecho que la tradición de un árbol de Navidad nace supuestamente sustituyendo un sacrificio sangriento de los antiguos paganos en Alemania. Parece que esta historia fue sacada, ¿no?, de la Biblia. Y es que la costumbre de adorar a dioses paganos en las colinas y montañas, bajo todo árbol frondoso, es algo que se menciona ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 20, 27 y 28 dice: por lo tanto, hijo del hombre, habla con el pueblo de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, declaro que hasta en esto me ofendieron sus padres cuando se rebelaron contra mí, porque yo los traje a la tierra que juré darles. Levanté mi mano y les hice ese juramento. Pero ellos pusieron los ojos en toda colina y en todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sacrificios y presentaron sus irritantes ofrendas, quemaron incienso, derramaron libaciones. Isaías 57 hace eco también de este mismo relato. Parece ser entonces que estos dos pasajes de la Biblia coinciden al menos con las prácticas paganas de idolatría, ¿no?, que se encuentra en la narración de la leyenda de San Bonifacio, o que ahora conocemos como San Bonifacio, que fue el apóstol para Alemania.
quien compartió el evangelio con esos paganos que ofrecían sacrificios al dios toro. Así que para muchos que piensan que el árbol de Navidad es una herencia de una tradición pagana, en este caso no lo es, más bien representa todo lo contrario. Sustituye una adoración pagana que consistía en sacrificar a los más débiles, vulnerables, que son los niños, los cuales de hecho no han dejado de padecer los abusos y maltratos de una generación malvada que no desea el bien de ellos. Nunca debemos de olvidar la razón por la cual celebramos esta temporada. No para satisfacernos a nosotros mismos y caer en las costumbres paganas de celebración de la Navidad, o ser una víctima más de la comercialización de esta época. Que esta temporada sirva para traer gloria a Dios, recordar y celebrar la encarnación de Dios mismo entre nosotros. Es nuestro deber y privilegio y regocijo anunciar al mundo, tal como los ángeles anunciaron en su momento a los pastores en las afueras de Belén. Lucas 2:10. No teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y continúa diciéndoles: ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, hoy en día, aunque el árbol es uno de los símbolos de la Navidad para cristianos y paganos, lo más importante es que no adoramos un árbol, y ni siquiera es un símbolo sagrado para nosotros los cristianos. Más bien lo vemos como un símbolo de la temporada que anuncia el nacimiento de nuestro Salvador Jesús y las buenas noticias que llegan a los incrédulos. Que Dios les bendiga.